Dentro de la asignatura de digestivo, dentro del libro de patología, vamos a hablar del último tema de vías biliares. Bueno, para que veáis, esta es la anatomía para no liarse de lo que son las vías biliares. Aquí tenemos evidentemente el hígado, el grande se ve, la vesícula, el estómago, el páncreas, y veis que desde la vesícula sale el conducto cístico que se une con el conducto hepático común y forman el colédoco. El colédoco desemboca en el intestino a nivel de la ampolla de Vater, donde también desemboca el conducto pancreático. Cuando tenemos una inflamación de la zona de la vesícula y la zona del conducto cístico, tenemos, pues, bueno, aquí podemos tener piedras que se ocluyen y es un cólico biliar, y si provoca una inflamación, una infección, tal, lo que se llama una colecistitis. Cuando tenemos una piedra aquí se llama una coledocolitiasis, y cuando provoca un cuadro infeccioso con fiebre y tal, es lo que se llama una colangitis. Dentro de la formación de los cálculos, hablar someramente que hay dos tipos de cálculos. Los cálculos mixtos o de colesterol, que son la gran mayoría, el 80%, que lo que se provocan es por una excesiva saturación de colesterol, y como veis en el libro pues hay unas múltiples etiologías que lo pueden provocar. Y los cálculos pigmentarios, que son escasamente un 20% y que son los llamados cálculos radiopacos cuando se ven en la radiografía. Los radiotransparentes son los cálculos mixtos o de colesterol. Vamos a dividir el tema en litiasis no complicada, que son las que provocan solamente un cólico biliar simple, y la litiasis biliar complicada, que son cuando provoca una inflamación tipo colecistitis o una coledocolitiasis que puede provocar complicaciones como la colangitis. La clínica de la litiasis biliar no complicada habitualmente es, pues, sin ella, asintomático. Suelen ser el hallazgo de piedras en una ecografía en la que se realiza por otra causa. Pero es cuando provoca clínica en lo que se llama cólico biliar simple. Es un dolor en hipocondrio derecho, habitualmente tiene menos de 5 horas de duración. Si tiene más de 5 horas, probablemente estemos hablando de una colecistitis, aunque ya sabéis que todo esto no es exacto. Suele ser un dolor que se irradia a hombro, puede provocar en mayor o menor medida acompañamiento de náusea y vómito, y característicamente no tiene fiebre, al igual que sí ocurre, esto es un diagnóstico diferencial, de una colecistitis y de una colangitis. Dentro del diagnóstico de la litiasis biliar no complicada, tiene un diagnóstico de laboratorio que es bastante poco aparente. Puede haber un aumento de bilirrubina que es bastante discreto, y el aumento de colestasis respecto a el aumento de enzimas de colestasis respecto a las transaminasas. De todas formas, la mejor prueba con enorme diferencia es la ecografía. La ecografía es la prueba de elección ante el diagnóstico de una litiasis biliar. Luego hay otra realización de pruebas como la radiografía simple, que tiene poca utilidad, solamente ve el 15% de cálculos de colesterol, que era el más frecuente, con lo cual es poco útil, y el 50% de los pigmentarios, que son los radiopacos. La colecistografía oral, que está claramente ya sustituida por la ecografía, en la cual se administra un contraste que pasa a la vesícula. Cuando hay una oclusión, una piedra, no pasa a la vesícula y por tanto se ve excluida, y es cuando da el diagnóstico de colelitiasis. Y se utiliza si no rinde, entre comillas, la ecografía, que en los casos de gran obesidad, pero suele ser raro, y la gammagrafía no se realiza en este caso. El tratamiento de la litiasis biliar no complicada está claramente determinado si hay clínica o si no hay clínica. Si no hay clínica, no se trata. Es decir, si es solamente un hallazgo, no se trata. Si sí hay clínica, habitualmente sí que se trata, y de elección es hacer una colecistectomía. Clínica que puede ser, pues, un cólico biliar simple, dolor en hipocondrio derecho, náusea, vómitos, no fiebre, y luego cuando tenemos las complicaciones de la litiasis biliar, una colecistitis, una pancreatitis de origen biliar, una colangitis. En ese caso, siempre de elección es hacer una colecistectomía. Luego también hay excepciones. Podemos tratar la litiasis cuando no hay clínica, pero tenemos, pues, unos cálculos muy grandes, por encima de 3 centímetros, o cuando tenemos una vesícula con riesgo de cáncer. Es la llamada vesícula en porcelana, cuando tenemos quistes en el colédoco, cuando tenemos adenomas vesicales de vesícula, y cuando tenemos anomalías congénitas del drenaje del páncreas. En ese caso también está indicada la colecistectomía. Pero repito, si no hay clínica en un hallazgo, no se trata, y si hay clínica, de elección es la colecistectomía. Es bastante simple. En cuanto al tratamiento, cuando no se puede hacer colecistectomía, el tratamiento médico es con ácido ursodesoxicólico. Es el mejor de los ácidos quelantes de los ácidos biliares.
se utiliza cuando no es candidato a intervención quirúrgica y tenemos que considerar que los cálculos deben ser pequeños porque si no, no se disuelven, y deben ser no pigmentarios ni calcificados, es decir, de colesterol. Y luego otra alternativa es el tratamiento con una litotricia, que se realiza cuando evidentemente no se puede realizar colecistectomía y tenemos pues menos de 3 cálculos, especialmente si hay uno, tenemos menos de 30 milímetros de pedrusco, valga la palabra, una vesícula que es bien funcionante y los cálculos no son radiopacos, es decir, son de colesterol. Este es el algoritmo para entender cómo se trata la litiasis biliar no complicada. Si es asintomática, nada. Y si es sintomática, de elección es hacer una colecistectomía. Si hay una contraindicación es cuando valoraremos si hacemos tratamiento médico con uso de soxicólico o tratamiento con litotricia. Habitualmente se suele realizar el tratamiento médico. Tienen que ser piedras pequeñas, en un número en la que pues, no se pueda hacer la litotricia y piedras radiotransparentes. Y menos de 30 milímetros, menos de 3 piedras y radiotransparentes también para hacer la litotricia. La otra gran parte del tema es la litiasis complicada. El cuadro clínico más importante es la colecistitis. El otro podría ser pues, la llamada la colangitis, ¿no? La colecistitis aguda está en el 90% asociado a piedras en la vesícula, una colelitiasis. Puede haber pues, una fisiopatología múltiple, puede haber unas piedras que ocluyan el conducto cístico, puede haber también una afectación química por hiperproducción de lisolecitina y luego una sobreinfección por especialmente bacilos gram negativos, fundamentalmente Escherichia coli. La clínica es igual que un cólico biliar, que suele ser prolongado, más de 5 horas, con mayor criterio de gravedad, se acompaña de fiebre y el signo de Murphy, que es un dolor a la palpación de hipocondrio derecho, especialmente con la expiración. El diagnóstico: las enzimas de colestasis sí están aumentadas respecto a las transaminasas, hay un aumento de bilirrubina y habitualmente, que esto no se suele producir en el cólico biliar no complicado, si hay reactantes de fase aguda elevada, leucocitosis, PCR, las que sean, LDH. A nivel de imagen, la prueba principal que se hace de forma inicial es la ecografía abdominal. Es la más simple, es la inocua, está al alcance de todos. En el caso en el que no se pueda no del diagnóstico, la prueba principal es la gammagrafía con iminodiacético marcado con tenecio 99. Hemos de decir que es más sensible y específica que la eco abdominal y se realiza si la anterior no es concluyente. En este caso, el concepto es parecido a la colecistografía oral, y es que se pone un contraste que pase a la vesícula y cuando hay una inflamación no pasa el contraste a la vesícula y se ve excluida, y es por tanto cuando se ve cuando no se visualiza la vesícula y si se visualiza la vía biliar es cuando nos encontramos con una colecistitis. De todas formas, repito que el que se hace inicialmente es la eco abdominal y es como se suelen llegar pues a 8 a 9 de cada 10 diagnósticos, y cuando esta no es aparente es cuando se realiza la gammagrafía. Así que ecografía primero, y si no, entonces cuando se realiza la gammagrafía. Dentro de la colecistitis aguda pues solemos encontrarnos cálculos, pero en algunas ocasiones esa colecistitis no nos encontramos que tenga cálculos. Suelen ser el 10% de todas las colecistitis y son más graves. Se relaciona con situaciones pues, de gravedad, pues, en pacientes traumatizados, quemados, cirugías, infecciones inusuales, pacientes diabéticos, pacientes con vasculitis. Y luego otro tipo de colecistitis es en la que se asocia pues, producción de gas, bacterias productoras de gas, y es que se hace una sinergia de bacterias entre Escherichia coli, Clostridium y anaerobios, y son pacientes con muchísima mayor gravedad, especialmente se da en ancianos y en diabéticos. Las complicaciones de la colecistitis aguda puede dar un verdadero absceso, que es un empioma vesicular, un hidrovesicular o incluso gangrena. Evidentemente, ¿cómo se resuelve todo esto? Con cirugía. Este es el algoritmo de tratamiento de la colecistitis aguda. Al principio, lo que se recomienda a todos los enfermos es que ingresen con antibióticos, especialmente para tratar bacilos gram negativos tipo Escherichia coli, fundamentalmente cefalosporina, salvo que sospechemos que haya resistencia. Si el paciente tiene un riesgo quirúrgico bajo, siempre nos vamos a hacer una colecistectomía. Si el paciente no tiene una gravedad clínica importante y mejora con antibióticos, lo que se hace es una colecistectomía diferida
durante la hospitalización, pero no tiene por qué hacerse de forma emergente en las primeras horas. Si el enfermo, a pesar del tratamiento con antibióticos, empeora, el tratamiento de elección es una colecistectomía, pero vía urgente. Cuando el riesgo quirúrgico es alto, no se puede hacer colecistectomía. Si el paciente mejora clínicamente, en muchos casos solo con antibióticos se soluciona el problema, entonces no se realizará ningún otro tratamiento salvo el del tratamiento de la litiasis no quirúrgico, ácido ursoresosicólico o litotricia según indicaciones. Cuando el paciente empeora y es necesario la extracción de cálculos, lo que se hace es una colecistotomía percutánea. No se abre el paciente, pero sí que se sacan los cálculos de forma percutánea. La coledocolitiasis es cuando nos encontramos cálculos en el colédoco. Suele ser secundario a la colelitiasis y suelen ser, como estábamos hablando anteriormente, cálculos de colesterol. La coledocolitiasis puede dar complicaciones secundarias. Puede dar una colangitis, que es una infección del colédoco, que la característica clínica es lo que se llama la tríada de Charcot, es ictericia, fiebre en picos y dolor abdominal. La fiebre, que también se daba en colecistitis, el dolor en hipocondrio derecho, que también se daba en colecistitis, y es la ictericia la que nos marca la diferencia, el diagnóstico diferencial con la colecistitis. Luego después otras complicaciones que puede dar, evidentemente un paciente que puede tener una ictericia obstructiva sin colangitis, una pancreatitis biliar, y dejado con un tiempo de evolución lo suficientemente largo, una coledocolitiasis puede desembocar en una cirrosis biliar secundaria. El diagnóstico de la coledocolitiasis, es fundamentalmente una ecoabdominal, que es la que suele ver los cálculos en el colédoco. Luego la CPR, aparte del diagnóstico, especialmente permite el tratamiento, y las pruebas más sensibles y específicas son la nueva ecoendoscopia y la colangioresonancia, que no está al alcance de todos los hospitales, los tienen solo los hospitales de referencia. Son las más sensibles y específicas, pero no son invasivas además. El problema es que no se permite el tratamiento. Respecto al tratamiento de la coledocolitiasis, cuando tenemos una colangitis se empieza con antibioterapia y reposición electrolítica. Esto evidentemente cuando tenemos una colangitis. Luego la CPR, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, se hace de forma precoz para extracción del cálculo que está provocando la colangitis. Y luego, si el paciente sí es candidato a cirugía, nos plantearemos colecistectomía y coledocolitotomía y drenaje de las piedras. Y si no es candidato a cirugía, lo que se plantea es abrir el esfínter de Oddi y hacer una esfinterotomía endoscópica y drenaje de los cálculos. Luego otro cuadro que nos podemos encontrar es que se provoque una migración de un cálculo que se produzca por una fístula desde el ilion, desde la vía biliar hacia la zona entérica, que impacte en la válvula ileocecal y lo que provoque es un cuadro obstructivo. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Pues se puede ver aire en la vía biliar, que es lo que se llama aerobilia, y aparte pues la clínica puede dar un proceso obstructivo intestinal.